Las palabras son mágicas, parecen tener precisamente un poder mágico y sobre todo son importantísimas en el tema de la curación de... Saludamos desde estos micrófonos. Arturo Valderas. Desde Valderas te damos la más cordial bienvenida y te invitamos para que hoy en nuestro tema estemos de verdad bien atentos porque es algo muy poderoso. Las palabras tienen una magia muy especial. Sí, por eso hemos elegido el tema, la magia de las palabras. ¿Qué queremos decir? Que las palabras es el modo privilegiado que tenemos los seres humanos de comunicarnos. ¿Y qué es lo que comunicamos? Todo lo que tenemos dentro. Todo lo que hay dentro, claro que lo podemos comunicar a través de lo que llamamos y conocemos como lenguaje no verbal, el movimiento, las expresiones, etcétera. Pero el modo humano, específicamente humano de comunicación, son las palabras. Y curiosamente, las palabras son el único modo en el que el interior, además del lenguaje no verbal que vamos a dejar ahora un poquito aparte, son el modo como lo que hay en nuestro interior van a manifestarse hacia la otra persona. Y es algo importantísimo porque lo que hay dentro de nuestro interior, el otro no lo puede conocer si nosotros no se lo revelamos. ¿Y cómo lo comunicamos? Precisamente con la magia de las palabras. Exacto. La palabra tiene ese poder de ayudarnos a revelar. El otro no es adivino. Los demás no podrán ver el lenguaje verbal y dirán, con sus palabras me dicen una cosa, pero su cuerpo me dice otra. ¿Qué hay en esta maravilla, en este instrumento maravilloso que son las palabras? Exacto. Entonces, las palabras son el medio por el cual yo le doy a conocer al otro mi propio interior. Y cuando nosotros tenemos el niño interior herido y nos damos cuenta de que hay signos claros de que nuestro interior ha sido herido, porque tenemos emociones muy fuertes de miedo, coraje, vergüenza, culpa, porque nos cuesta mucho trabajo sistemáticamente relacionarnos con los demás en forma adecuada, porque tenemos todo ese tipo de problemas que se repiten, son recurrentes en nuestra vida, es muy probable, casi seguro, que nuestro interior está herido. Y si nuestro interior está herido, esas heridas se produjeron en la infancia y fueron producidas por adultos también heridos. Es algo muy importante, Arturo, y poder quitarnos el peso de las creencias que produjeron palabras que recibimos cuando éramos niños, pues yo creo que esa es una tarea bien importante y nadie la puede hacer por nosotros. Hay un testimonio hoy a ustedes que precisamente habla de cómo las palabras que recibe un niño le marcan tanto. Dice así, dice, en realidad cada uno de nosotros tiene que luchar para liberarse de autoridades que nos marcan en nuestra infancia o juventud. No logramos liberarnos de ellas y nos persiguen hasta en los sueños. Sigmund Freud, el fundador del psicoanálisis, escribe en su biografía, y estas son palabras de él, dice, cuando yo tenía 7 u 8 años de edad, mi padre le comentó en cierta ocasión a un conocido cuando yo estaba presente, y le dijo, este chico nunca va a llegar a ser nada. Su comentario me hirió en lo más profundo del alma y siguió torturándome adulto. Debió de haber sido una ofensa terrible contra mis ambiciones, pues en mis sueños retornan siempre alusiones a aquella escena y se hallan vinculadas a enumeraciones de mis logros y éxitos, como si yo mismo decir, ya ves, he llegado a ser alguien. Exacto. Ese es el impacto que parece mágico de las palabras, sobre todo de las palabras que nos dijeron sistemáticamente en la infancia. Y al inicio del texto que acabas de compartirnos, dice algo. El problema fundamental, o el impacto más bien que tienen este tipo de palabras que ejercen o que generan heridas en nuestro interior, es que provienen de una autoridad, de alguien que para nosotros es una autoridad. Y para todos los niños siempre hay una autoridad. Generalmente son los papás, pueden ser los abuelos, pueden ser tíos, o hermanos maestros, mayores, maestros, etcétera.
pero diríamos en forma cotidiana son precisamente los adultos que nos cuidaron. ¿Y cuáles son las palabras que nos hieren? Cuando el papá, la mamá está herido, entonces de su interior herido, las palabras van a manifestar esas heridas. Si la persona está herida, las palabras que va a decir van a ser hirientes para el otro. Exacto. Si la persona no se aprecia en el fondo, las palabras van a ser de desprecio. Si la persona se descalifica, van a ser de descalificación hacia el otro. Si la persona tiene mucho miedo interno, entonces va a ser sus palabras hacia los niños y hacia los adultos en general, van a ser amenazantes. Si tiene muchísima ira retenida, probablemente van a ser palabras incluso insultantes. Por eso, padres maduros engendran hijos maduros. Sí. Padres dañados, padres inmaduros, pues van a generar un ambiente de inmadurez, de heridas, de daños, que los niños no tienen las herramientas para defenderse y discernir, no, es que mi papá está enojado. Sí, no, es que viene de mal él humor. estaba herido, No. está herido, X. No. El niño no hace ese proceso. Exacto, entonces, el primer punto es los papás que tenemos heridas emocionales, vamos a manifestar las heridas a través del tipo de palabras que dirigimos hacia los niños. Y decía, hirientes, despectivas, descalificadoras, amenazantes, insultantes, etcétera. Y fíjense, en este momento, en este primer punto, yo creo que vale la pena cada uno de nosotros, ustedes que nos están escuchando, los que van a seguir escuchando ahorita, ya vimos y viendo que hay una gran cantidad de personas que ya están conectados. Bueno, vale la pena en este primer punto hacer como cada quien su autodiagnóstico y en una hojita que tengan por ahí a la mano, vayan anotando ahí qué parte de su vida tiene que resolver estos asuntos. Sí, no, inclusive. ¿Qué palabras escuchamos amenazantes? Un diagnóstico clarísimo Claro. es, ve cómo hablas. Exacto. Es decir, ve qué Escríbelas palabras. para que las veas afuera. Sí, escríbelas, pero date cuenta de qué dices, sobre todo en los momentos en los que hay situaciones que te causan miedo, molestia, coraje, ira, etcétera. Y sobre todo, ¿qué dices de ti mismo? Porque a veces cuando te dicen, a ver, ¿cuál es la opinión de ti mismo? Hay gente que todo el día se está tonteando, ¿no? Bueno, con palabras más feas. Y van todo el día como autoagrediéndose. Entonces, eso señala que de pequeño recibiste mucha agresión, entonces, ¿no? decíamos, por eso las palabras tienen le llamábamos magia, que parece magia, de ir golpeando el interior. ¿Y por qué lastiman? ¿Por qué dejan heridas? ¿Por qué hieren el interior emocional de los niños? Porque los niños no han madurado. Exacto. Los niños están pequeñitos, no tienen manera de evaluar, de filtrar si lo que el adulto dice es cierto o no es cierto. Uh-huh. Freud, a los 8 años, por muy Freud que fue después y que era en ese momento, era un Freud pequeño de 8 años. No tenía manera de entender, exacto, de interpretar, de evaluar, de concluir si lo que el papá estaba diciendo era verdad, era mentira, era resultado de las heridas de su propio papá, era el resultado del enojo que tenía en ese momento. No hay manera de evaluarlo. Eso es lo que hace que cuando nosotros éramos niños y los niños con los que nos relacionamos sean tan vulnerables. Es decir, pueden ser seriamente afectados por estos mensajes. Son pequeños, vulnerables, están indefensos por lo mismo. Y una cuestión que a mí a lo largo de los años me impacta muchísimo, sobre todo cuando en consulta o en el curso de la curación del niño interior lo veo, es el grado de dependencia, de vulnerabilidad, de indefensión que tienen todos los niños y que seguimos teniendo de adultos. Es decir, esta indefensión es enorme. Hay que verlo en los bebés, por ejemplo, uh-huh, recién nacidos o que tienen 1 año de edad, no tienen forma de protegerse absolutamente de nada. Por lo tanto, los adultos, para los bebés, para los niños,
representan seres todopoderosos, porque para todo lo que el niño necesita, el único proveedor que tiene es el adulto. Si necesita comida, es el adulto el que tiene poder de dársela. Si necesita afecto, es el adulto el único que tiene poder para ser afectuoso. Y así sucesivamente. Y peor, es todopoderoso para dañar. Porque si amenaza, es capaz de cumplir su amenaza de lastimar, de golpear, de insultar, como decíamos, sin que el bebé o el niño pequeño lo sabe, sin que se pueda defender. Y fíjense lo más trágico, que no es que estemos hablando, va a dañar físicamente que lo golpea, no, aquí son palabras. Son palabras. Palabras que tú dices, qué inofensivo puede haber en decir, ¡ay, tú eres un niño tonto! O ya me hartaste, o ¿para qué veniste a este mundo? O por tu culpa nos tuvimos que casar, no sé, una serie de comentarios que se hacen a la ligera, pero los niños la reciben y se la creen. Sí, porque los niños todos se lo creen, como no tienen filtros interiores para interpretar, todo lo van a creer. Y entonces la enorme desproporción que hay entre los niños indefensos, vulnerables, dependientes, porque dependen de ese adulto, van a percibir a los adultos, decíamos, todopoderosos. Y entonces, cada vez que hay una amenaza, que puede inclusive no cumplirse, la palabra amenazante puede dañar porque el niño cree y sabe que el adulto es capaz de lastimarlo, tiene todo el poder y él se percibe que no tiene ningún poder para defenderse. Por eso aparecen intensamente, constantemente, los sentimientos profundos del niño interior herido. El primero, el miedo, y el segundo, la ira. Miedo Ahí y coraje los tenemos. son como la mancuerna. Miedo y coraje. Tenlo en tu diagnóstico y ve anotando qué hay de todo esto en tu propia historia, en tu propia vida. Sí, y entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos creciendo de esa manera y pues vamos intentando muchos mecanismos defensivos. Hay muchas maneras para protegernos. Quisiéramos nada más brevísimamente señalar uno. Fíjense, les voy a leer porque me dejó impactada. Para librarnos de castigos, aprendemos a mentir desde que éramos niños. Aprendimos a mentir desde que éramos niños. ¿Para qué? Porque la mentira es un escondite. Es un escondite para protegerme de un adulto que me puede dañar, que me puede lastimar, que es mucho más fuerte y poderoso que yo. Y frente al cual yo, la única manera que tengo, en este caso concreto, es esconderme. Y el escondite que se usa a través de las palabras se conoce como la mentira. Y tenemos mentiras por todos lados. Y fíjate, y a medida que se va usando la mentira, cada vez se hace más sutil y se hace más suave para que porque es un mecanismo para que no nos dañen, ¿Sí? para que no nos dejen de amar, para que mostrar la cara amable, pues siempre. Sí, incluso cuando se vuelve muy, muy intenso, pues estamos hablando de un problema mental de salud, ¿no? Entonces, ¿cómo nos afecta hoy? ¿Cuál sería la afectación hoy? Que vivimos con el interior herido, asustados, sintiéndonos muy indefensos, muy vulnerables, muy dependientes, y a cualquier adulto, a cualquiera, sin discernir, le creemos todo lo que dice. Resulta que así como creíamos que este adulto, todo lo que decía era la verdad absoluta y demás, pues hoy somos adultos, pensemos a través de los medios tan eficientes de comunicación que hay hoy, la radio, la televisión, el internet, los celulares, el WhatsApp, los mensajes, infinidad de medios en donde cada persona dice sus palabras. ¿Qué muestran muchas de esas palabras? Miedo, inseguridad, agresividad, violencia, odio, temor. ¿Por qué? Porque lo dijimos desde el principio. De la abundancia del corazón habla la boca, de lo que está lleno en el interior. Entonces, si el interior está lleno de miedo, habrá amenazas, mensajes atemorizantes, etcétera. Y dado que cualquier persona hoy tiene ahora sí cámaras y micrófonos 24 horas al día,
Y Bueno. a todo mundo le llegan directo a donde está, de cualquier parte del mundo. Aquí luego hablaremos un poco para aplicarlo del que decía Marshall McLuhan, un ícono de la comunicación, de la teoría de la comunicación, a propósito de la aldea global. Exacto. Decíamos, ya vivimos como en una aldea. Pensemos hace 500 años las personas que vivían en una aldea, pues incomunicados, ¿Era ¿verdad? su mundo? Era su mundo, ir aquí, ir allá, las personas que conocían. Y para conocer lo que ocurría lejos, pues había algún libro, algún papiro, algún escrito, y medio se enteraban, o de alguien que llegaba y platicaba y daba su versión. Era todo. Pero ahorita estamos todos absolutamente amontonados, ¿no? Como decía él su frase, una aldea global. Es una aldea global. Y ya hace varios años que yo cuando estábamos en el ITESO, escuchaba cuando estábamos en las clases de comunicación y decíamos, pues sí, ¿verdad? Lo que pasa ahorita aquí, pues antes había que mandar fax y no sé cuánto, pero ahorita en este instante todo el mundo se entera que se murieron los pescados en la presa de Valencia, ¿verdad? Que se que en China, en Japón, exacto. en Taiwán, en Francia, en España, en Inglaterra, en Rusia, en Estados Unidos, al este del país, en todos lados, ya es parte de nuestra pequeña aldea. Somos Y una entonces pequeña aldea. nos sentimos abrumados, y mucha gente, cuando tenemos el niño interior herido, las personas están invadidas. Ya no es nada más el papá. No. Ahora hay Millones de papás. y de mamás mandando mensajes Que todo el les damos tiempo. autoridad. Y les damos autoridad porque no logramos discernir, y zarandeados con este tsunami de todo tipo de mensajes, opiniones, dichos de cualquier persona sobre cualquier asunto, a los que nosotros les estamos concediendo autoridad. Claro. Entonces, si revisa cuántos mensajes ves, lees, a cuántos mensajes estás expuesto al día. Hay personas que se la pasan una parte importante de las horas de su día viendo, leyendo, mandando, retuiteando, remensajeando, todo este tipo de cosas que, hagan de cuenta, es el jugo, las palabras que leen y que les dicen, es el jugo exprimido del interior de millones de personas. Pues hay que ver qué tipo de jugo... No me lo voy a comer todo. De jugo están expeliendo. Exacto. Es decir, Oigan, y algo muy importante, yo le comentaba a Arturo en la mañana que anoche desperté así como que con una palabra y una frase que yo decía, a propósito, ya habíamos visto el tema que iba a ser la magia de las palabras, y algo muy importante sobre nuestro cerebro y sobre las palabras. Hay un experimento que se hizo con una persona que estaba ya desahuciada, prisionero, no me acuerdo cómo lo iban a matar, pero ya estaba con pena de muerte. sí, hace siglos. Ajá. Y entonces una persona dijo, ¿me permite ver hasta dónde es capaz la mente de sugestionar a la gente? Bueno, le permitieron que hiciera el experimento con esta persona que ya iba a morir. Entonces le hizo una inducción de como si fuera a morir desangrándose, le hicieron sentir que iba a morir desangrado y le fue narrando todo lo que iba a ir sintiendo en esa muerte, hasta que finalmente le narra la parte final y muere, y la persona muere realmente. Y lo trágico es que nunca le cortaron las venas. O sea, nunca. Fue el poder de la palabra, la magia de la palabra que le fue induciendo. Entonces, como dice el padre Larrañaga, la gente no muere del miedo a la enfermedad. A la enfermedad. Entonces, bueno, pues ten presente esto, porque tienes que evaluar muy bien a quién le concedes poder, porque no es tanto el hecho de que alguien tenga un micrófono, una cámara o un teléfono o mande un mensaje. El problema está en ti. Es decir, ¿qué tanto tus miedos, tu coraje, tu ira, etcétera, realmente están haciendo que tú estés concediendo autoridad a cientos, miles, millones de personas, en donde cada quien está exprimiendo su propio interior y tú estás siendo impactado, como si eso
todo fuera absolutamente verdad, como si no tuvieras filtros. De forma entonces que esto sí te permite evaluar tu niño interior, sí te permite revisar el volumen de los miedos, qué es lo que sale, qué es lo que brota y qué es lo que ocurre en ti cuando lees, oyes, escuchas, ves todo este tipo de mensajes que llegan, sobre todo en estas épocas, con tanta intensidad. Son un indicador, son como un termómetro. Si en ti está creciendo la inseguridad, el miedo, el temor, la angustia, la ira, el odio, tienes que revisar tu interior y tienes que ver para a quién le concedes autoridad y a quién no. A quién sí y a quién no, porque no podemos funcionar. Es más, voy a hacer una conclusión. Cuando nosotros crecemos y maduramos, somos capaces de hacer una evaluación, no un juicio de nuestros padres. A los padres siempre el juicio es benévolo, en el sentido de que ellos sabemos siempre que actuaron con la mejor de las intenciones, hicieron todo lo mejor que pudieron por nosotros. Pero podemos hacer una evaluación de sus acciones y podemos hacer una evaluación serena como adultos para decir, esto, a pesar de su buena voluntad, se equivocaron, cometieron un error, exageraron, tenían su interior herido y por lo tanto lo que dijeron, pues lo dijeron porque estaban heridos, estaban asustados, estaban lastimados y eso fue lo que salió de su interior. Pero no era verdad, no es que fuera contra mí. Entonces yo sí puedo hacer una evaluación y de hecho esta evaluación de los adultos que nos cuidaron es sanadora, porque me permite comprender la herida del otro. Si el otro gritó, vociferó, insultó, golpeó, lo que sea, pues me permite ver que era la manera de escapar de su interior todo el malestar de su interior herido que tenía. Por eso, en esta época, en estos momentos que estamos todos viviendo, es el momento privilegiado para entrar, dejar de estar ya viendo tanto hacia afuera, como dice, seleccionar algo que es importante y punto, y entrar en nuestro interior, hacer ese trabajo que nadie va a hacer por nosotros y que es un momento privilegiado. Estamos detenidos para hacer ese trabajo de curación del niño interior. Sí, y entonces empieza con los papás que vivieron en la pequeña aldea que era nuestra casa. Pero esa evaluación la tenemos que ir haciendo para saber a quién le permitimos entrar en nuestra casa interior, en nuestra mente, en nuestras emociones. ¿Para qué? Para podernos fortalecer, serenar, verdaderamente discernir, separar y no dejarnos inundar y muchísimo menos zarandear o afectar por esta avalancha, casi tsunami de mensajes y demás. Entonces, bueno, esa es la invitación. Bueno, yo antes de que terminemos el programa, sí quiero mandar un saludo a todas las personas que están aquí presentes, me voy a hacer para acá. Dice Jiménez José, un saludo. Joaquín Sandoval también se unió. Selene Menéndez, Flor Campos, Joaquín Sandoval dice Dios los bendiga. Joaquín Sandoval. Esperanza Méndez Manciel, Ernesto Guillén, Selene Martínez, Ana Rosa Jiménez, Flor Campos, saludos Arturo, necesito sanar mi niño interior, sí, Flor. Sí, todos nos damos cuenta y trabajar. este es un momento privilegiado, de verdad. Ahorita les decimos cómo pueden empezar. José Ñaínez Ramírez, Mago Ávila, Sofía Mendoza, Elena Contreras, Lucinda Mestas, Raquel Amezquita, Ana Cecilia Torres, un saludo, Lourdes Gallegos y Gema Valderas. Un abrazo. Un abrazo también. Bueno, pues esa es la tarea. ¿Cómo pueden empezar a trabajar su niño interior? Bueno, hay personas que ya empezaron porque los audios del niño interior los tenemos a su disposición. Sí, tenemos un curso breve de la curación del niño interior que está grabado en 6 audios. Se puede obtener en descarga digital. La transmisión, vamos a ponerlo en Facebook, la liga, para que ustedes puedan ver la información de este curso en 6 audios, que es descargable. También pueden visitar nuestro sitio web
www.curaciondeniñointerior.com o deseamos aquí mismo en Facebook mantenerse en contacto. Aquí vamos a poner la liga para que ustedes puedan acceder si desean obtener y trabajar con este curso, La Curación del Niño Interior. Pues rescata la magia de las palabras en tu propia vida y ahora aplícate palabras positivas, palabras de aliento, palabras de confianza, porque tú vales muchísimo, eres una persona muy importante, tienes en tu interior todos los recursos para vivir plenamente feliz, porque eso es lo que Dios quiere para nosotros. Desde estos micrófonos nos despedimos. Arturo Valderas Y Gema Torres de Valderas, que Dios los bendiga.